Una mujer joven detuvo su coche en una transitada autopista de California y nadie la volvió a ver. Su búsqueda duró 3 años, pero con el tiempo se fueron enfriando las pistas. Tanto se enfriaron que los científicos forenses necesitaron de nuevas técnicas para resolver el caso. Denise Hoover, de 23 años, vivía con sus padres en Newport Beach, California, una lujosa zona residencial a las afueras de Los Ángeles. Acababa de graduarse en la universidad y yo creo que simplemente quería divertirse antes de buscar un trabajo en serio. Denise trabajaba como camarera y como ayudante de ventas a media jornada en Bloomingdale. Era muy confiada. Siempre me decía, papá, no te preocupes, estoy bien, nadie va a hacerme daño. Esta morena de 1,75 e impresionantes ojos azules no tenía problemas para atraer a los hombres. Su novio más reciente era Steve Horrocks. Steve es una persona muy abierta y le gusta divertirse. Eso era lo que ella solía decir de él, que Steve era muy divertido y que le hacía reír. En la noche del domingo 2 de junio de 1991, Steve y Denise tenían pensado ir a ver una actuación de los Morrissey en Inglewood. Pero en el último momento Steve no pudo escaparse del trabajo. Decepcionada pero decidida a ir, Denise le pidió a un amigo, Robert Calvert, que la acompañara al concierto. Me dijo que volvería tarde y recuerdo que yo le dije, no demasiado tarde porque ya sabes que me preocupo cuando no llegas a tu hora. Y ella dijo, no va a pasar nada. La noche que se fue, asomó su cabecita por la puerta y nos dijo adiós. Estábamos viendo la televisión y con esa encantadora sonrisa que tenía nos dijo adiós, os quiero mucho a los dos. Después del concierto, Denise y Robert pararon en la cantina El Paso a tomar una copa. Y allí Denise se encontró con un viejo conocido al que llamaremos Ross. Ross había estado enamorado de ella hacía años. Le pidió que se fuera con él, que se fuera con él a su casa, cosa que ella no hizo. Denise y Bob salieron del restaurante hacia la 1 de la madrugada y Denise dejó a Bob en su casa. No se dieron un beso de despedida. Ella le dejó en la puerta. Bob entró en su casa y ella se marchó. Bob fue la última persona que vio viva a Denise Hoover. Naturalmente, al ver que por la mañana no había vuelto aún, nos preocupamos. Pero tampoco éramos unos padres muy controladores. Ella tenía 23 años, ya era una adulta y confiábamos en ella. Su coche abandonado apareció en el arcén de la autopista de Costa Mesa, a 5 kilómetros de casa, con una rueda pinchada. No parecía que el vehículo tuviera daños. Estaba aparcado entre 2 teléfonos de emergencia que nadie usó esa noche. Yo presentía que algo horrible le había pasado, porque Denise no era el tipo de chica que desaparece sin avisar. La policía de Costa Mesa envió a los investigadores al lugar donde se encontraba el coche. Todo parecía estar en orden en el interior del coche. No había rastros de sangre, no había ninguna ventanilla rota ni ningún otro daño en el coche. Su bolso y sus zapatos habían desaparecido. Era como si se le hubiera estropeado el coche, hubiera dejado las luces de emergencia puestas y hubiera ido a pedir ayuda. Los perros policía captaron su rastro a un lado de la autopista, pero después lo perdieron. Entonces la policía registró los alrededores de esa zona cercana a la autopista, pero nadie la había visto. Era como si Denise Hoover se hubiera esfumado. Era peor que temer mi propia muerte. Tenía tanto miedo de lo que pudiera ocurrirle a Denise. Era maravillosa. La policía utilizó helicópteros de búsqueda y otros medios para localizar a Denise Hoover, de 23 años, tras haber aparecido su coche abandonado en una transitada autopista. Oíamos los helicópteros desde nuestra casa. Sabíamos lo que estaban buscando y le pedíamos a Dios que no lo encontraran porque evidentemente iba a ser un cadáver. Y es horrible. Es la sensación más espantosa que se puede tener. Era como si no pudiera respirar.
La policía examinó el interior del coche de Denise y no encontró huellas dactilares extrañas. El análisis de la rueda pinchada reveló que nadie había maniobrado con ella. Reventó porque estaba muy baja, empezó a calentarse y se rompió la banda lateral, por eso reventó. Dado que las pruebas no conducían a ninguna parte, la policía entrevistó a la última persona conocida que había visto a Denise. El chico que la acompañó la noche anterior, Robert Calvert. Es posible que Rob estuviera locamente enamorado de ella y le disgustara ver que ella no le correspondía. La policía también investigó la relación de Denise con Steve Horrocks, el amigo que supuestamente iba a acompañar a Denise al concierto, pero que falló en el último momento. Steve Horrocks colaboró con nosotros, siempre nos daba cualquier información que le pidiéramos. La policía también siguió la pista de Ross, el viejo amigo con el que se encontró Denise en la cantina. Ross tenía una coartada. Aseguró que él no la siguió cuando ella le dejó en casa. Yo nunca perdí la esperanza de encontrarla viva. Pensamos en todo, incluso que tal vez tuviera un novio del que sus padres no supieran nada y hubiera abandonado el estado, fugándose con él. Desesperados al no encontrar pistas, los investigadores y la familia de Denise recurrieron a los medios de comunicación. Pensé en sacar una foto de ella para que la viera la gente y contar la historia. Los medios de comunicación se portaron muy bien, porque cada vez que descubríamos algo, allí estaban y lo emitían. O sea que la gente ya consideraba a Denise como una hija. Hicimos pins con una foto de Denise en las que decía «Rezad por Denise». Hicimos pegatinas que llevaban todos los coches patrulla y se repartieron por toda la comunidad. Se colocó un enorme cartel en la autopista 73 a la salida de Costa Mesa. Gracias a los medios de comunicación surgieron muchas pistas, la mayoría bien intencionadas, pero otras no. Nos llamaron algunos videntes que nunca sabían nada. Solo decían tonterías. No supieron decirnos absolutamente nada. Nos llamaron muchos chiflados. Nos llamó gente que lo que intentaba era sacarnos dinero. Durante 3 largos años, los Hoover vivieron un infierno, esperando saber algo, cualquier cosa sobre su hija. Siempre recordaré a Linda Geisler, nuestra jefa de detectives, porque ella siempre estaba en contacto con nosotros. Pasábamos horas junto al teléfono y dábamos un salto cada vez que sonaba, porque crees que va a ser la llamada que esperas. Y eso es lo que más me gustaba de Linda. Llamaba diciendo, ya me voy a casa, no voy a hacer más llamadas, ya hablaremos mañana. Ella siempre nos tenía informados de todo lo que ocurría. A 585 kilómetros de distancia, en Phoenix, Arizona, un hombre que vivía en un lujoso barrio llamó a la policía local, informando de algo sospechoso en la entrada del garaje de su vecino. Era un camión Ryder con matrícula de California que tenía una alargadera que sobresalía por la ventanilla de atrás. El vecino dijo que el cable estaba enchufado a una toma de luz que había en un lateral de la casa. Lo que hubiera dentro del camión estaba conectado 24 horas al día. La policía descubrió que el camión había sido robado en California. Dentro de la zona de carga había un congelador de tamaño industrial. Y en el interior del congelador había una bolsa de basura muy grande. Y al tacto notaron que dentro había un brazo humano. Recuerdo que vi 2 brazos con las manos esposadas y un anillo. Recuerdo que vi un anillo. Y me quedé realmente espantado. Para el médico forense, era el caso más difícil con el que se había encontrado jamás. Durante el año anterior, un camión Ryder con un cuerpo humano dentro de un congelador había estado aparcado frente a la casa de John Famalaro, de 39 años, que era pintor y hacía pequeños arreglos. El señor Famalaro estaba muy tranquilo.
Era muy educado. En realidad no nos dijo mucho. No parecía importarle nada el asunto. El contenido de la bolsa de basura fue enviado al laboratorio forense del condado de Maricopa. La doctora Ann Buchholz se ocupó del caso. Evidentemente se trataba de un homicidio, o al menos de un cadáver que alguien había ocultado por alguna razón. Y debido a su naturaleza clandestina, ya en sí era una prueba. Pensemos en que era un homicidio, pensemos en lo peor. Dije, sí, es una mujer. Llevaba bisutería femenina y uñas largas. Las esposas eran evidentes, pero no había ropa por ninguna parte. Estaba desnuda. Descongelar el cuerpo causaría una descomposición rápida. Así que la doctora Buchholz necesitaba reunir pruebas cuanto antes, o las perdería para siempre. Cogí un escalpelo limpio y fui raspando y guardando los fluidos en frascos. Y pensé, bueno, por lo menos así tendremos algunas muestras. Pero fue una suerte que consiguiéramos encontrar semen en un cuerpo que llevaba 3 años congelado. La doctora Buchholz retiró las esposas y descongeló las manos lentamente. Cuando un cuerpo está congelado, la piel es bastante simétrica y permanece intacta hasta que empieza a perder líquido, y entonces se encoge toda, incluso las yemas de los dedos. De hecho, es en las yemas donde suele comenzar la descongelación. Se ponen las yemas sobre una tarjeta de identificación como cuando se detiene a una persona. Con una persona muerta se sigue el mismo proceso. Cuando introdujeron las huellas en una base de datos de personas desaparecidas, inmediatamente encontraron a quien correspondían. Era Denise Hoover, que llevaba 3 años desaparecida. Pudieron sacar sus huellas digitales, cosa que no me imaginaba que iban a poder hacer. Nunca pensé que conseguiría una prueba así después de 3 años. Sientes como una herida profunda en el alma o donde sea. Y esa herida nunca desaparece. Se cura por los bordes. Parece que se cura, pero nunca se cierra. Mientras, John Famularo se negaba a explicar por qué estaba el cuerpo de Denise en su congelador, a 585 kilómetros de donde había desaparecido. De modo que la policía registró la casa de Famularo y la de su madre, que vivía al lado. Se quedó sorprendida de que también hubiéramos investigado la que luego descubrimos que era su casa. Ella no sabía nada de las novias de John, ni de quién podía ser. Se quedó sentada tranquilamente en una silla de jardín, viéndonos trabajar durante días. La policía encontró una caja con la palabra Navidad en una estantería del garaje de Famularo. Dentro estaba la ropa de Denise, su carné de conducir y sus zapatos de tacón. Los zapatos estaban arañados y estropeados, como si se hubieran arrastrado por el pavimento de la autopista. Y la policía encontró recibos de la tarjeta de crédito que demostraban que Famularo había comprado el congelador tan solo unos días después de la desaparición de Denise. También encontraron ropa manchada de sangre que pertenecía a John Famularo. No sabían de quién era la sangre. No sabían si era de Denise, de otra persona o una mezcla con la del señor Famularo. Así que necesitaban una muestra de la sangre de Denise. No disponíamos de su sangre, así que tuvimos que enviarles médula ósea. El ADN extraído de la médula ósea de Denise Hoover coincidía con el ADN de la sangre encontrada en la ropa de Famularo. En el sótano de la casa de Famularo, la policía encontró un uniforme de policía y una mazmorra. Eso me demostró que no era ese hombre amable y educado que fingió ser cuando hablé con él. Tenía un lado oscuro y violento que se fue haciendo más patente a medida que avanzamos en el caso. Una de sus amigas con la que hablamos nos dijo que tenía extrañas fantasías sexuales, que había esposado a una de sus novias
y la había expuesto, desnuda y esposada, delante de una ventana abierta. Era evidente que Famalaro había estado implicado en la desaparición y muerte de Denise Hoover, pero no se sabía cómo había muerto. Cogimos 2 o 3 bolsas de plástico negro en las que había estado metido el cadáver. Y dentro había unas pequeñas bolsas blancas que cubrían la cabeza. Y cuando quitamos todo el plástico y empezamos a descongelar el cuerpo, encontramos una especie de mordaza que le habían puesto en la boca. Era un trozo de cinta adhesiva con la que le habían tapado la boca y la nariz. La doctora Buchholz descubrió que el cráneo de Denise había sido brutalmente aplastado. La doctora Laura Fulginiti, una antropóloga forense, fue la encargada de reconstruir el cráneo para poder analizarlo a fondo. Se buscan las partes que encajan de forma natural y se empieza por la bóveda o la parte superior del cráneo y se sigue trabajando hacia la cara. Lo hago de esa forma porque normalmente en la cara están las partes más pequeñas y más complicadas y es necesario tener un buen soporte para cuando llega el momento de reconstruir la cara. Los análisis forenses revelarían no solo cómo había muerto Denise, sino dónde. Tras una búsqueda de 3 años, el cuerpo de Denise Hoover fue encontrado dentro de un congelador en Arizona. Los investigadores forenses reconstruyeron su cráneo en un intento por entender cómo murió. Se ven lesiones de 2 tipos distintos que demostraban la utilización de armas diferentes y también se ven pequeños trozos de plástico que se habían quedado pillados en las fracturas. Eso nos indicó que el cuerpo ya estaba metido en las bolsas cuando recibió los golpes en la cabeza. La doctora Fulginiti descubrió que Denise había recibido 31 golpes. Es horripilante. Y si me paro demasiado a pensar en ello, en cómo debió sentirse cuando estaba en la autopista, me quedo paralizada y no puedo seguir trabajando, así que evito pensar en ello hasta que ya he terminado. Para mí es como un rompecabezas. Mi misión es poner todas las piezas juntas e interpretar el rompecabezas, y después ya puedo irme a casa y llorar en la ducha. El semen encontrado en la ropa de Denise coincidía con el perfil de ADN de John Famalaro. Denise era una víctima inocente y podría haber sido la hermana de cualquiera. Podrías haber sido tú, podría haber sido tu hermana o una amiga, y eso da terror. Duele mucho emocionalmente cuando te das cuenta. La verdad es que cuando vaya por la autopista, no pienso dejar que nadie me ayude. La policía también descubrió que John Famalaro estaba trabajando en Newport Beach, California, en la época en que Denise desapareció. Había alquilado la parte delantera de un almacén para su actividad como pintor. Preguntamos a los que habían alquilado el almacén después de irse Famalaro sobre las condiciones en que lo había dejado, y nos señalaron un rincón en el que habían encontrado una gran mancha marrón que habían intentado quitar con una manguera, y pensamos, bueno, sabemos que la sangre seca es soluble en el agua y podrían haberla lavado. Los primeros análisis no revelaron nada. Los investigadores decidieron esperar hasta la noche para recurrir al luminol, que resplandece y brilla cuando entra en contacto con el hierro que contiene la sangre. Empezamos a rociar con el spray y acabamos rociando todo el almacén. Lo único que encontramos fue la sangre que había en el rincón. El ADN de esas manchas de sangre coincidía con el ADN de Denise Hoover. Y una pistola de clavos que coincidía con las hendiduras en el cráneo de Denise. Basándose en las pruebas forenses, los fiscales sostenían que cuando se le pinchó la rueda a Denise, Famalaro paró y se ofreció para ayudarla. ¿Qué te ha pasado? No sé, creo que tengo una rueda pinchada. No lo sé. Déjame ver si puedo ayudarte. Al poco rato, la redujo por la fuerza y se la llevó al almacén que estaba a escasos kilómetros. Y allí la mató.
Metió su cuerpo en un congelador que compró a los pocos días de matar a Denise. 2 años más tarde, robó el camión Raider. Se llevó el congelador con el cuerpo de Denise dentro y se trasladó a Phoenix, Arizona. Dejó el camión a la entrada de su garaje con el congelador conectado constantemente. Es un pervertido y hacen esas cosas. John ha sido violento con otras personas, llegando al extremo de asesinar. No creo que Denise haya sido su única víctima. El 20 de junio de 1997, 6 años después de la desaparición de Denise, John Famalaro fue juzgado y declarado culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a muerte. Para los forenses fue un reto constante en los tribunales e incluso antes de llegar a los tribunales. Yo creo que en buena parte el éxito se debió a la labor del Tribunal Supremo, pero también al excelente trabajo de los forenses y a la brillante actuación de la policía. Yo quería saber la verdad, aunque fuera espantosa. Prefería saber cómo fue todo y no andar dándole vueltas en la cabeza imaginando cosas, tal vez aún peores, de lo que habían sido. Esta es la forma en la que se supone que hay que hacerlo. Eso te empuja a trabajar más duro en el siguiente caso. Cuando estás a punto de tirar la toalla piensas, Denise Hoover, tú resolviste el caso, lo reconstruiste, sigue adelante y encontrarás la respuesta. Parecido. Era como si se le hubiera estropeado el coche, hubiera dejado las luces de emergencia puestas y hubiera ido a pedir ayuda. Los perros policía captaron su rastro a un lado de la autopista, pero después lo perdieron. Entonces la policía registró los alrededores de esa zona cercana a la autopista, pero nadie la había visto. Era como si Denise Hoover se hubiera esfumado. Era peor que temer mi propia muerte. Tenía tanto miedo de lo que pudiera ocurrirle a Denise. Era maravillosa. La policía utilizó helicópteros de búsqueda y otros medios para localizar a Denise Hoover, de 23 años, tras haber aparecido su coche abandonado en una transitada autopista. Oíamos los helicópteros desde nuestra casa. Sabíamos lo que estaban buscando y le pedíamos a Dios que no lo encontraran porque evidentemente iba a ser un cadáver. Y es horrible. Es la sensación más espantosa que se puede tener. Era como si no pudiera respirar. Una mujer joven detuvo su coche en una transitada autopista de California y nadie la volvió a ver. Su búsqueda duró 3 años, pero con el tiempo se fueron enfriando las pistas. Tanto se enfriaron que los científicos forenses necesitaron de nuevas técnicas para resolver el caso. Denise Hoover, de 23 años, vivía con sus padres en Newport Beach, California, una lujosa zona residencial a las afueras de Los Ángeles. Acababa de graduarse en la universidad y yo creo que simplemente quería divertirse antes de buscar un trabajo en serio. Denise trabajaba como camarera y como ayudante de ventas a media jornada en Bloomingdale. Era muy confiada. Siempre me decía, papá, no te preocupes, estoy bien, nadie va a hacerme daño. Esta morena de 1,75 e impresionantes ojos azules no tenía problemas para atraer a los hombres. Su novio más reciente era Steve Horrocks. Steve es una persona muy abierta y le gusta divertirse. Eso era lo que ella solía decir de él. Una de la madrugada, y Denise dejó a Bob en su casa. No se dieron un beso de despedida. Ella le dejó en la puerta
Bob entró en su casa y ella se marchó. Bob fue la última persona que vio viva a Denise Hoover. Naturalmente, al ver que por la mañana no había vuelto aún, nos preocupamos. Pero tampoco éramos unos padres muy controladores. Ella tenía 23 años, ya era una adulta y confiábamos en ella. Su coche abandonado apareció en el arcén de la autopista de Costa Mesa, a 5 kilómetros de casa, con una rueda pinchada. No parecía que el vehículo tuviera daños. Estaba aparcado entre dos teléfonos de emergencia que nadie usó esa noche. Yo presentía que algo horrible le había pasado, porque Denise no era el tipo de chica que desaparece sin avisar. La policía de Costa Mesa envió a los investigadores al lugar donde se encontraba el coche. Todo parecía estar en orden en el interior del coche. No había rastros de sangre, no había ninguna ventanilla rota ni ningún otro daño en el coche. Su bolso y sus zapatos habían desaparecido. Que Steve era muy divertido y que le hacía reír. En la noche del domingo 2 de junio de 1991, Steve y Denise tenían pensado ir a ver una actuación de los Morrissey en Inglewood. Pero en el último momento Steve no pudo escaparse del trabajo. Decepcionada pero decidida a ir, Denise le pidió a un amigo, Robert Calvert, que la acompañara al concierto. Me dijo que volvería tarde y recuerdo que yo le dije, no demasiado tarde porque ya sabes que me preocupo cuando no llegas a tu hora. Y ella dijo, no va a pasar nada. La noche que se fue, asomó su cabecita por la puerta y nos dijo adiós. Estábamos viendo la televisión y con esa encantadora sonrisa que tenía nos dijo adiós, os quiero mucho a los dos. Después del concierto, Denise y Robert pararon en la cantina El Paso a tomar una copa. Y allí Denise se encontró con un viejo conocido al que llamaremos Ross. Ross había estado enamorado de ella hacía años. Le pidió que se fuera con él, que se fuera con él a su casa, cosa que ella no hizo. Denise y Bob salieron del restaurante hacia la... La policía examinó el interior del coche de Denise y no encontró huellas dactilares extrañas. El análisis de la rueda pinchada reveló que nadie había maniobrado con ella. Reventó porque estaba muy baja, empezó a calentarse y se rompió la banda lateral, por eso reventó. Dado que las pruebas no conducían a ninguna parte, la policía entrevistó a la última persona conocida que había visto a Denise. El chico que la acompañó la noche anterior, Robert Calvert. Es posible que Rob estuviera locamente enamorado de ella y le disgustara ver que ella no le correspondía. La policía también investigó la relación de Denise con Steve Horrocks, el amigo que supuestamente iba a acompañar a Denise al concierto, pero que falló en el último momento. Steve Horrocks colaboró con nosotros, siempre nos daba cualquier información que le pidiéramos. La policía también siguió la pista de Ross, el viejo amigo con el que se encontró Denise en la cantina. Ross tenía una coartada. Aseguró que él no la siguió